Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y el día de hoy tengo nuevamente de invitado al buen Joshua Méndez. Joshua, ¿cómo te encuentras? Un saludo, ¿se me escucha, no? Sí, sí, Se me ¿cómo estás? escucha bien, perfecto. Yo estoy muy bien, ¿y tú? Gusto en verte, qué tiempo de verdad sin conectarnos, sin hablar. Bueno, he estado bastante ocupado también, actualizando mis redes sociales. Y bueno, para los que nos estén viendo por primera vez y no conozcan a Joshua, les comento que él está participando junto con otros profesores en un canal que se llama La Escuela de Alejandría. Entonces, por si no han visto, no conocen, les invito desde ya a que vayan a suscribirse a su canal y comparten muchos temas académicos. Aquí en el canal ya tenemos como unos 4 videos más o menos con Joshua que nos ha venido aquí a exponer. Y el día de hoy, pues bueno, traemos un tema que de inicio, Joshua, ya suena a una herejía, o sea, ya es como para rasgarse las vestiduras y decir como que los dos ya ves. Pero antes de iniciar, déjame saludar a los miembros del canal que ya están aquí. Aquí está Tiberio, dice hola, hola y nos manda unas rosas. Aquí está el buen profe Pedro de Escéptico Humanistas. Ya está también aquí Jonathan González. Este video está siendo grabado en presencia de los miembros del canal. Ya saben que si ustedes quieren participar en estas transmisiones anticipadas, pueden unirse al canal con una membresía. Entonces ahí les dejo esa sugerencia, ¿verdad? Joshua, ¿cómo que los dos ya ves? ¿De qué me estás hablando? Ok, bueno, es muy buena pregunta. Sí, yo soy profesor dentro del área de divinidad en la Escuela de Alejandría. Aquellos que no me conozcan, la Escuela de Alejandría es una escuela de línea académica cristiana. ¿Sí? Todos los profesores ahí somos creyentes, sin embargo, cada uno de nosotros nos dedicamos a una disciplina distinta. La mía, para lo que Norma sabe, es todo lo relacionado con lo que es divinidad, el concilio divino, la naturaleza de la deidad. Bueno, estoy actualmente dictando el diplomado del Concilio Divino nuevamente, ya que es uno de los más solicitados siempre. Y precisamente una de las cosas que a la gente le ha gustado bastante es lo que es el tema del módulo 3, que se conoce como los dos poderes en el cielo. Ya tú debes de seguro haber escuchado de esa tesis, que es lo que se considera dentro de la academia. Sobre todo, no sé, no estoy tan seguro porque no estoy tan inmiscuido en la academia hispana, pero lo que es la academia anglosajona es bastante fuerte, que se considera precisamente el antecedente de lo que es la devoción cristiana a Jesús de Nazaret. O sea, cómo considerar a Jesús de Nazaret divinidad a partir de qué idea dentro de algo tan, vamos a decir, entre comillas, monoteísta como lo es el judaísmo, ¿no? Entonces, es bastante interesante esta nueva edición del Concilio Divino. Yo traje bastante información muy fresca de algunos nuevos eruditos que estoy siguiendo muy de cerca. De hecho, yo estoy siguiendo el trabajo desde hace un tiempo ya en lo que es el libro de Apocalipsis, porque estoy próximo a dar una serie de contenido para el Ágora de la escuela. El Ágora de la escuela es básicamente esto que tú tienes, la membresía del canal, pero digamos que he preferido todo lo que es material de lectura de comentarios a guardarlos para el Ágora. Entonces, en el Ágora tengo, si Dios quiere, la intención de poner más adelante lo que es un comentario al libro de Apocalipsis por parte de varios expertos de distintas líneas teológicas, y particularmente el que tengo por primera vez en español, porque a mí siempre me discuten eso mis alumnos. ¿Por qué? Profesor, usted siempre tiene cosas en inglés y casi nunca tiene cosas en español. Bueno, porque considero la academia anglosajona, primero que es básicamente mi base de estudio. Yo estudio en Edimburgo, y en Edimburgo gran parte de la teología es, por no decir su mayoría, en inglés, aunque sí debo decir que ahorita hay una buena generación de gente de habla hispana, así que Dios mediante en algunos años tendremos muy buen material próximamente. Uno, por ejemplo, que está a punto de publicarse, es uno de los artículos de mi querido compañero, que creo que ya te lo habré presentado, Luis Quiñones Román. Entonces, él ya está próximo a publicar su contenido. Y ahí vamos. Entonces, no tengo casi comentarios en español, pero mi madre me hizo un regalo de Navidad, que fue ese comentario del doctor G.K. Bell, que ven allá, del libro de Apocalipsis. Entonces, he estado bastante ocupado con él, y con él me he tropezado con una serie de ideas muy interesantes, porque de hecho, ese comentario que ven ahí es breve, breve, porque el original es así de grueso. Y en ese comentario él toca crítica textual, contenido semántico, un montón de cosas sobre el libro de Apocalipsis. Una de las cosas que él toca es precisamente
lo de los dos poderes en el cielo. Él no lo aborda con tanta profundidad, pero sí como que hace una breboca, una serie de ideas interesantes. Por ejemplo, algo que también lo he visto en otras monografías, lo que se podría llamar Yahvé en Patmos. De hecho, ese es un libro. Y yo, a partir de ver este tipo de literatura, fue que me puse a pensar, aparte de la tesis de los dos poderes en el cielo, que básicamente lo que presenta es una herejía del judaísmo temprano, que se puede encontrar en el Talmud, donde el rabino Akiva indica que hay algo a lo que se le llama el Ajer. El Ajer es el otro. Es una historia de un rabino que es traspuesto al cielo, quien se encuentra con una, vamos a decir, una visión donde ve a Metatrón, el arcángel del judaísmo, sentado en el trono de Dios. Y eso genera que él confiese la famosa frase que es de donde viene la herejía: uy, me habían dicho que no había ni cuerpo, figura o forma en el cielo, pero quizás sí hay dos dioses o quizás sí hay dos poderes. Y esa frase le bastó al rabino para ser excomulgado y considerada esta una herejía. ¿Cuál es el problema de esta herejía? Que tiene un fundamento en la Biblia hebrea y en la literatura del Segundo Templo muy fuerte. No nos tenemos que ir muy lejos, nos podemos ir, por ejemplo, a los trabajos del doctor Charles Ginsen. Él tiene un libro muy bueno que yo recomiendo para el módulo 3 de mi diplomado, se llama Cristología Angelomorfa, donde él hace lo que serían los antecedentes del judaísmo temprano, de precisamente el perfil divino de Jesús de Nazaret, de dónde podría venir esa idea. Y esa idea, una de las cosas que él señala en el libro es que dentro del judaísmo temprano existía precisamente la idea de que Dios tenía una especie de arcángel, ángel, segunda deidad, segundo poder corregente junto con él. Sin embargo, yo no me quedé solamente en este tema, sino que me empecé a enfocar un poquito más en ideas y me encontré con que me llamaba bastante la atención eh, las citas que hace lo que es el Nuevo Testamento del libro de los Salmos. Porque yo decía, bueno, ok, esta idea de los dos poderes en el cielo puede tener que ver con una serie de problemáticas teológicas, por ejemplo, el famoso ángel de Yahvé, que ya lo hemos abordado aquí en tu canal, o Melquisedec, que sabemos que es otro perfil de los dos poderes en el cielo en Qumran, pero la pregunta iba puntualmente dirigida a, precisamente, si este fenómeno también existiría en otras literaturas como los salmos, y en los salmos hay todo un mundo. Para empezar, una de las cosas en las que me siento muy orgulloso es que logré completar la colección del World Biblical Commentary del libro de Salmos. Son 3 tomos, ahí los pueden ver, son enormes. Y revisándolos, me di cuenta de una serie de cosas que ellos indican a nivel crítico textual. Y esa fue de las cosas que me llevó al estudio más entero de este fenómeno. ¿Qué sucede? En la Biblia hebrea hay ocasiones en las que se mencionan dos Yahvé interactuando en el texto. Esto puede tener una raíz teológica muy interesante en, por ejemplo, podríamos decir, en algún tipo de herencia cananea que tiene la Biblia hebrea respecto a el dios El y Baal. Esa es una de las explicaciones más puntuales que se hace. De hecho, yo estoy actualmente leyendo un artículo de Pierre Benter de la Universidad de Pretoria que se llama Psalm 89 and Daniel 7, Salmo 89 y Daniel 7. Yo en una de las ponencias que hice en varios canales he mostrado un cuadro varias veces. Aquí en este caso prefiero recomendarle a tu audiencia que vayan al canal de la Escuela Alejandría, donde está ese cuadro, que compara el capítulo 7 del libro de Daniel con eh, el ciclo de Baal. En el ciclo de Baal y en Daniel 7 podemos encontrar que hay paralelismos fuertes de el anciano de días corresponde con la descripción típica del dios El, como anciano o padre de los años, como se le llama en las tablillas de Ugarit. O tenemos, por ejemplo, a Baal, que se le llama jinete de las nubes, y en el capítulo 7 de Daniel encontramos con el Bar-Nashá, que es el hijo del hombre, el cual viene sobre las nubes de los cielos, que también es una descripción que es exequible, ¿no? Lo interesante es que esta descripción de Dios no solo se cierra ahí, también lo podemos encontrar en Ezequiel. Por ejemplo, en Ezequiel, la gloria de Yahvé que ve Ezequiel en su visión está sentada sobre un carruaje, el Merkabah, el carruaje de Dios. Pero por otro lado nos encontramos con que, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 33 se habla de Yahvé como aquel que cabalga los cielos. Lo interesante es que a lo largo de la Biblia hebrea se hace notar fuertemente que los dos Yahvé
con las dos condiciones, uno con características de Elohim, del dios El, y otro con características bálicas, se hacen bien presentes en el texto. Pero sucede que en los salmos a veces sí están presentes de forma plural. Es decir, te vas a encontrar con que está hablando de un Yahvé en un punto y de repente brinca a otro. Entonces, yo hice una serie de láminas de una presentación que la versión más larga está disponible en el canal de la Escuela Alejandría, se llama El portador del nombre Biblia Hebrea, y yo mencioné otros elementos. De hecho, también está el cuadro que te mencioné. Sin embargo, acá quiero simplemente enfocarme puntualmente en un caso en el libro de Génesis y el resto en los Salmos. ¿Te parece? Sí, sí, me parece muy bien. Mira, ya llegó aquí Pía, dice, buenas tardes amigos, Normita y Joshua. Saludar. Antes de que pasemos ya directamente a la carne de este tema, les comento que efectivamente uno de los videos que tenemos ya con Joshua es esto del ángel de Yahvé, que si ustedes gustan verlo después de este video, seguramente va a completar esta cuestión, esta idea que nos quieren transmitir. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación y ya te haré las preguntas que se me acaban de ocurrir en el transcurso de la charla. Excelente, excelente. Hay dos bibliografías puntuales que yo les voy a recomendar para complementar la información, porque yo les digo, yo me enfoqué en los salmos que más he estudiado, fueron los que guardé para la presentación. De hecho, uno de los salmos es parte de uno de mis diplomados, llamado El rollo de las batallas de Yahvé y la guerra espiritual, que es un tema que también hemos abordado en el canal de Norma, y ese salmo lo añadí al final de la presentación para que podamos verlo, aunque no el salmo, vamos a llamarlo canónico, sino un salmo paralelo en Qumran. Es el mismo salmo, pero esta vez la versión de Qumran. ¿Ok? Voy a pasar entonces Okay. la presentación. Me dices, Norma, si tengo disponible ¿se puede ver? Me dice si se ve, por favor. Sí, se ve perfecto. Excelente, excelente. Bueno, vamos a ponerlo en presentación. Listo. Ok. Quiero hablar de uno de los primeros casos de esta duplicidad de la deidad. Es un caso que, de hecho, de ser irrelevante, no habría aparecido mencionado en el Targum de Pseudo Jonatán, que es esta traducción aramea de la Biblia hebrea comentada por opiniones rabínicas. Es bastante interesante. Yo tengo un trabajo acá de la literatura rabínica y los Targumín. A ver, está por aquí abajo. Aquí está. De la Universidad de Cambridge. Es de John Bowen, lo recomiendo mucho, es uno de los mejores libros en el tema, sobre todo porque te va haciendo algunas alusiones, comentarios, comparaciones entre targúmenes. Y bueno, otro es obviamente el famoso diálogo con Trifón el judío. Esto es parte de lo que sería los padres de la iglesia, los comentarios de los padres de la iglesia, ¿no? Bueno. El caso es puntualmente, Génesis 19:24 tiene un fenómeno muy interesante que se ha querido explicar gramaticalmente, pero por lo menos para estos dos comentarios no es un fenómeno gramatical, es un fenómeno, podríamos llamarlo teológico, y me quiero aprovechar del problema que presenta. Dice así, es dos líneas muy simples. Y Yahvé hizo llover desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé. ¿Ok? Aquí, evidentemente, el texto lo primero que nos presenta como una especie de fenómeno es que aparece el tetragrama dos veces, ¿no? Y Yahvé hizo llover desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé desde los cielos, dicen algunas versiones. Es interesante notar que algunos de las recensiones de la Septuaginta quisieron corregir esto, aclarando, y el Señor hizo llover desde lo alto de los cielos sobre Sodoma y Gomorra fuego. ¿Ok? No dice el segundo llave. Eso se puede ver intencional y es por ahí por donde yo consideraría importante mencionarlo. De hecho, voy a aprovechar ya que hago esa mención de la Septuaginta, tener a la mano de A New English Translation of the Septuaginta. Esa es la traducción, una de las mejores traducciones académicas al inglés de la Septuaginta, hecha por Oxford. Y quiero leerles rapidito el pasaje, porque estoy casi seguro que acá es donde usan el manuscrito que lo cambia. Esto es 19:24. Perfecto. Dice así, versículo 24. A ver. And the Lord training on Sodoma and Gomorrah sulfur and fire from the Lord out of heaven. Fíjense, aquí no hace el cambio. Interesante. Vamos a probar en esta otra versión. Esta es la de
Brenton, que también tiene a la par el comentario en griego. Quizás aquí no hagan el renderizado. Sí sé que algunas recensiones de la Septuaginta no lo tienen. 19, aquí está, okay, perfecto. 19. Ahora que este bicho está en números romanos. Siempre es un problema eso. 24. Kai curios, o ora noin. Ok, acá en griego mantiene la lectura como es. From the Lord out of heaven. Ok, bueno, tanto Brenton como esta Septuaginta consideran original la lectura. Hay algunos casos en donde no. Es posible que no sea la mayoría de las recensiones de la Septuaginta, lo cual aquellos que quieran comentar en los comentarios si alguna de las versiones que tienen no lo incluye, se debe a eso, a que no todos los manuscritos tienen esta lectura y en ocasiones lo hacen como una especie de forma de salvaguardar el texto de precisamente este problema textual que incluye. ¿Ok? Ok, pero en el texto masorético se aparece así, como lo ¿Cómo? dice aquí. En el En el texto texto. masorético. Sí, en el texto masorético, de hecho, sí, lo mantiene así y para añadir además de lo que es el Pentateuco samaritano también. O sea, llama mucho la atención que lo que es la versión hebrea no hace corrección del texto, pero sí algunos manuscritos en el griego lo corrigen. ¿Ok? Ahora, volviendo al caso de la lámina, el Targum de Pseudo Jonatán hace otro tipo de corrección bastante interesante, además de meterle una nota teológica muy particular. Dice así: y la palabra del Señor había hecho descender lluvias de favor sobre Sedón y Amorá, para que obraran arrepentimiento, pero no lo hicieron, de modo que decían, la maldad no se manifiesta delante del Señor. He aquí, pues que ahora descienden sobre ellos azufre y fuego ante la palabra del Señor desde el cielo. Aquí podemos ver dos cambios. El primero es la palabra del Señor. Sabemos que el texto no dice la palabra del Señor. Esto es un intento de suavizar el antropomorfismo por parte del Targum. Esto es algo común. Los Targum suelen, cuando aparece, por ejemplo, Génesis 18, cuando se le aparece el Señor a Abraham, suelen cambiarlo por se le apareció la Shekinah o se le apareció la Menra, no Yahvé directamente, sino la palabra de Yahvé. Está suavizando un poco el antropomorfismo, por cuanto la palabra de Yahvé también se considera fuertemente dentro de la literatura del Segundo Templo un sustituto del segundo poder en el cielo. O sea, en ese punto no choca realmente el término, ya que en otras partes es bastante evidente, por ejemplo, Génesis 15, donde efectivamente el Dabar Yahvé le habla a Abraham y es una entidad con la que él está conversando, ¿no? También ocurre lo mismo en el libro de Samuel. Ahora, la palabra del Señor había hecho llover lluvias de favor sobre Sedón y Amorá. Aquí el texto está también intentando rebajar un poco la, vamos a decir, implacabilidad de Dios. Aquí Dios está siendo muy implacable. Sabemos que esto no era necesario porque el mismo capítulo anterior explicaba que ya Dios había considerado perdonar Sodoma y Gomorra si encontraba varios justos allí. No es el caso, por lo tanto, sacando a Lot, que serían los que encajarían como el perfil del justo dentro del texto, él podía destruir la ciudad. O sea, en este caso, la regatía que le hace Abraham a Dios resultó ser menor que lo que él pensaba. No habían justos en esta ciudad, pero es interesante que como para poner a Dios no tan malo en el texto, bueno, él quiso darles primero favor y bendición y ellos no tomaron esto, sino que su maldad era natural, por lo tanto decidió destruirlos de fuego ante la palabra del Señor desde el cielo. ¿Okay? Estos dos cambios aquí llaman mucho la atención porque precisamente infieren una especie de incomodidad con el texto original. De hecho, el texto original es cortísimo, son 2 líneas. Acá básicamente lo convierten en 6 líneas y con la intención sobre todo de hacer una especie de apología a las ideas que en ese momento ellos ya más manejaban, ¿no? Obviamente Dios no tiene cuerpo, o Dios no es un ser antropomórfico como tal, aunque muchas partes en el texto bíblico dejan bastante claro que eso no era así, arcaicamente hablando tampoco, pero sí es una realidad que les era incómodo este asunto y bueno, ellos agregan además lo de que Dios le había dado una oportunidad última a Sodoma y Gomorra antes de destruirlo, ¿no? Cuando nos vamos al diálogo con Trifón el judío, capítulo 56, nos encontramos con precisamente una disputa al respecto de la realidad de que Dios puede ser una Trinidad. Ya para este punto se
asume que la Trinidad es una realidad bíblica. Yo personalmente no estoy de acuerdo con leer ningún tipo de Trinidad a nivel teológico en la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea no hay Trinidad. Hay algo muy distinto que es otro tipo de fenómeno, que es la pluralidad de la deidad. Esto puede considerarse una pluralidad de la deidad o simplemente el hecho de que está presente el concilio divino. Cuando Dios habla en plural, Dios está hablando con los dioses. Entonces, sin embargo, los padres de la iglesia sí tuvieron la intención de ubicar algunos pasajes que de verdad eran problemáticos dentro de la teología hebrea para poder aplicar la concepción de ellos de que Dios efectivamente es plural como Trinidad. ¿Ok? ¿Qué dice el capítulo 56? Dice así: y ahora no os habéis dado cuenta, amigos míos, que uno de los tres, fíjense, la idea trinitaria, que es Dios y Señor, ministra al que está en los cielos. El Señor de los dos ángeles, ¿ok? Todo esto es una pregunta. Es el Señor está en el cielo, ministra al Señor de los dos ángeles. El Señor de los dos ángeles fue el que descendió con ellos, pero hay uno que desde el cielo está ministrando. Porque cuando los ángeles fueron a Sodoma, él se quedó atrás y habló con Abraham en las palabras registradas por Moisés. Sabemos lo que dice el capítulo 18. Y cuando se fue después de la conversación, Abraham volvió a su lugar. Y cuando llegó a Sodoma, los dos ángeles ya no conversaban con Lot, sino consigo mismos, como lo muestra la escritura. Y él es el Señor que recibió comisión del Señor que permanece en los cielos, es decir, el hacedor de todas las cosas, para infligir sobre Sodoma y Gomorra los juicios que la escritura describe en estos términos. ¿Ok? Un segundo. Acá. El Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde el cielo. Es decir, este pasaje con la problemática que ya el Targum de Pseudo Jonatán vislumbró en su momento, ok, estoy aquí hablando de dos textos que no están relacionados, aclaro. Y de hecho, posiblemente de distintas épocas, por lo que no hay la concepción de que, bueno, es que realmente le está contestando a la situación de lo que opinaban los padres de la iglesia. Pero en este caso es simplemente que el fenómeno que está en el texto le bastaba para indicar que habían dos Yahvé ahí, aunque no una trinidad, eso es indiscutible, sí hay dos Yahvé en el texto. Algunos indican que esto puede ser una problemática meramente gramatical, ¿ok? Yo no me voy tanto por esa línea porque el problema es que esto no se queda aquí. Esto es un caso de Génesis que es muy puntual y existe tanto en la patrística como en las discusiones de los Targum. Ahora me interesa que nos vayamos al libro de Salmos, donde vamos a ver otros casos donde sí hay otro tipo de problemática y esta vez es mucho más explícita. ¿Ok? Vámonos primero. Dime. No, dije, ok. Ok. Sí, sí. Por cierto, hay un libro que les voy a recomendar al final del doctor Robert Cole, perdón, donde él abarca específicamente el Salmo 1 y el Salmo 2. Esos también son salmos que presentan no a nivel crítico textual, pero sí a nivel teológico el mismo fenómeno. ¿Ok? Ok. Pero voy a... Salmo, dime. No, yo creo que te llega con retraso lo que digo, porque digo ok y como que después me escuchas. No, sí, no escucho que digas nada, sino que escucho como un ruido. Entonces no sé si es que le hablaste al micrófono. Ya Ok. entendí. Excelente, continúo. Bueno, Salmo 110. Primero quiero hacer una aclaración de este salmo, ¿ok? En primer lugar, me disculpan un poco lo del tic nervioso, a veces me pasa, no siempre, trato de que de la ceja, voy a tratar de controlarlo, me disculpen, ¿no? Lo digo porque a veces me veo en los videos y digo, uy, a lo mejor a la gente le molesta. No, no te Eh, preocupes, a mí me tiembla un ojo. Lo ah, bueno es que no se nota tanto, pero así me está temblando constantemente. Claro, claro, claro. No, No pasa nada, no gracias. pasa nada. Bueno, el Salmo 110 es llamativo por muchas razones, pero yo solo quiero señalar dos que ustedes pueden comprobar. En primer lugar, es el salmo más citado por el Nuevo Testamento, ¿ok? El Salmo 110 aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y parece ser la fuente, una de las fuentes más fuertes de la teología de Jesús como Mesías davídico y a su vez como divinidad. ¿Ok? El Salmo 110, el 2 también, de hecho por eso es que voy a mencionar el trabajo del doctor Cole, pero en este caso es el Salmo 110 uno de los que más se relaciona. Sin embargo,
De hecho, en el Nuevo Testamento hay una gran cantidad de salmos que hacen alusión. Hay otro problema, el segundo, y es la cantidad de, ustedes pueden ver aquí en pantalla, ese es todo el Salmo 110. La cantidad de problemas textuales que tiene este salmo no se las imaginan. Tiene muchos, porque la base textual de este salmo está fuertemente alterada. Podríamos pensar un poco por la parte conspiranoica, no me gusta irme por ese lado, pero lo puedo proponer, que hay una especie de incomodidad de parte del salmo, de parte del Salmo, no, de parte de los escribas judíos respecto al Salmo, por ser precisamente el Salmo predilecto de los cristianos. Eso lo puedo llegar a pensar. Pero además de eso, considero que el Salmo en sí tiene una alta calidad teológica, vamos a llamarla arcaica, que le puede incomodar también al lector que conocía, si acaso, los fuertes antropomorfismos del Salmo de forma original. Esto que ustedes están viendo aquí en la pantalla, esto es una reconstrucción. Y esta reconstrucción está basada, vamos a decir, parcialmente en el trabajo o la propuesta, mejor dicho, del doctor Michael Dahoud. ¿Ok? Lo pueden ver aquí abajo. Michael Dahoud es el editor principal de uno de los tomos del libro de Salmos de la Anchor J Bible. Estas son las siglas, Anchor J Bible, ¿ok? Este comentario, a la par que el World Bible Commentary, son de los mejores comentarios que yo considero a nivel de gramática, reconstrucción textual, crítica textual, exégesis, hermenéutica de pasajes bíblicos. La Anchor J Bible es una colección completa de comentarios bíblicos en los cuales distintos expertos y eruditos se han encargado de poder hacer en lo posible un comentario basado en la evidencia. En este caso, el doctor Michael Dahoud hace una propuesta de la que yo me baso parcialmente y aparte me apoyo en otros trabajos del World Bible Commentary más la evidencia textual que se encuentra en los manuscritos de distintas familias textuales. ¿Por qué? Porque les repito que este salmo está fuertemente alterado a nivel de textualidad, ¿no? Quiero señalar además que la separación del salmo, o sea, aquí hacer un pique a una temática y aquí hacer otro pique, la propone el World Bible Commentary. Me estoy basando en esa separación, ¿ok? Y finalmente, bueno, el World Bible Commentary y la New Revised Standard Version, esta, que es una de mis toñecas, la Biblia de primer nivel académico basado en el trabajo de la Biblia hebraica quinta. Bueno, esta versión bíblica, para los que quieran verla, aquí está. Es una Biblia en inglés, solo existe en inglés, pero de las más recientes, creo que si mal no recuerdo se imprimió hace 2 años ya, basándose en el trabajo más reciente de la crítica académica. Y encima, muy pocas Biblias han seguido estos comentarios, ¿no? Esta separación la propone esta versión bíblica, la propone el World Bible Commentary, parcialmente la reconstrucción la propone el doctor Michael Dahoud y el resto es precisamente un renderizado de distintos manuscritos. Además, y no menos importante, que si ustedes quieren ver una traducción relativamente cercana a la que están viendo en pantalla, pueden buscar una Biblia llamada The Message. Yo personalmente no estaba tan consciente hasta que la revisé bien detallada. Sí, la tengo en mi aplicación de My Bible. Es una Biblia que solo está en inglés. Es dinámica, pero sigue muy de cerca esta reconstrucción propuesta por el doctor Dahoud. Así que vamos a leerla y vamos a notar, pues, los cambios considerables, ¿no? Pueden tener a la mano la Biblia que usen. Aquí esta reconstrucción van a ver que les va a sorprender en ese sentido. Aparte de las ilustraciones, que a lo mejor mi querida Norma ya lo sabe, son mías. Yo soy el autor y, bueno, las utilizo como referencia, ¿no? Ok. Salmo de David. Declaración de Yahvé a mi Señor. Eso es la introducción. Entrónate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como taburete para tus pies. Él ha forjado tu martillo victorioso. Yahvé de Sión lo ha martillado. Enseñoréate de tus enemigos. Tus tropas serán los gloriosos en el día de la batalla. En las montañas santas, desde el amanecer, yo te engendré en el vientre. Juró Yahvé y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre conforme al orden de Melquisedec. Esta sería una primera estrofa. La segunda estrofa. Yahvé está a tu diestra. Quebrantó reyes en el día de su indignación. Juzgará a las naciones, las llenará de cadáveres, abatirá poderes de muchos países. El otorgador de la sucesión lo colocó en su trono.
El Altísimo Legítimo levantó en alto su cabeza. Y bueno, ahí está la nota de lo que ya les dije. Esta reconstrucción es propuesta por Michael Dahoud y respaldada por testigos como la Septuaginta, Simaco, Siriaco, Vulgate y textos del Cairo. El texto masorético presenta serios problemas textuales, por lo que se recurre a un trabajo de enmienda más que de traducción literal. Es decir, aquí no usamos el texto masorético más que como estructura. Se consideran otros manuscritos importantes a la par. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. En primer lugar, vámonos con el problema que hay en la primera estrofa. El problema que hay en la primera estrofa es básicamente que, bueno, nos encontramos con la marca del Salmo, la introducción, declaración de Yahvé a mi Señor, ¿ok? Esto es Yahvé a mi Adonai. Esto ha permitido que muchos consideren que esto es un salmo de entronización del rey, del monarca de turno en Israel. El problema es que esto no está definiendo un monarca, está definiendo una divinidad. De hecho, la reconstrucción que propone el doctor Dahoud es muy cananea. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque dice, entrónate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como taburete para tus pies. Esa parte puede ser simple, una descripción de poner a los enemigos como donde él va a poner el estrado del rey. Pero aquí dice, él ha forjado tu martillo victorioso, Yahvé de Sión lo ha martillado. El rey recibe un martillo. En la mitología cananea, el que tiene un martillo es Baal. ¿Ok? En este caso, ¿no sería el rey una divinidad más para poder recibir un martillo? En este caso, nos encontramos con que el Ansher 63, por ejemplo, este documento famoso de Elefantina, yo tengo una presentación en la Escuela de Alejandría llamada Egipto y los textos protobíblicos, se lee un pequeño salmo dentro de ese donde se habla de las batallas de Betel y el martillo de Betel. Él vence a los grandes monstruos marinos, Tanini, mencionados allí, bestias, serpientes marinas, dragones, que también la Biblia habla de eso, el Salmo 89, por ejemplo. Rahab, Leviatán, en el libro de Job. Estas son bestias que representan el caos, ¿no? Y ellas son controladas o sometidas por Yahvé. ¿Qué usa Yahvé? Ocasionalmente, por ejemplo, el libro del profeta Isaías dice que usa una espada. Esto es Isaías 27. Pero en el caso de las referencias que se pueden hacer por el ángel 63 intuyen, la presencia de un martillo, que era lo que usaba Baal en su caso, ¿no? Y bueno, esa idea se podría decir que se extrapola a otras divinidades. Thor en la mitología nórdica también usó un martillo. Está el dios hitita. Dime. No, otra vez dije ok. Ah, bueno, disculpa, continúo. Ok, entonces dice, él ha forjado tu martillo victorioso, Yahvé de Sión lo ha martillado. Perfecto. Luego le da una orden, enseñoréate de tus enemigos, tus tropas serán los gloriosos en el día de la batalla. Esta parte de acá, ustedes van a encontrar que muchas Biblias no se ponen de acuerdo si aquí habla tu pueblo se te entregará humildemente, tu pueblo se te dará, se te entregará, serán tus siervos, vendrá tu pueblo querrá. Sin embargo, la versión siriaca, que es la base de la Peshitá, dice tu pueblo será glorioso en el día de la batalla. Aquí podría considerarse que en realidad no está hablando de humanos, sino tus tropas serán los gloriosos, o sea, las divinidades, los dioses, los ángeles. Eso sería. Esto tiene mucho sentido porque encaja perfectamente con la descripción de Deuteronomio 33 cuando dice precisamente, hay otro problema textual, vi a Yahvé venir desde el monte Temán, desde Parán, y a su diestra los santos. Otras versiones dicen, y a su diestra con una ley de fuego. El detalle está, eso está en los primeros versículos de Deuteronomio 33, que está la discusión de si la base que se está usando, si tomamos en cuenta el contexto cananeo, es precisamente que Yahvé viene acompañado de los seres celestiales, los santos, que vendrían en la batalla con él. Ese contexto llegó incluso a influir la literatura de Enoch, donde Enoch habla de que el Señor vendrá con sus miriadas de ángeles. Entonces, acá, bueno, de hecho, no me tengo que ir tampoco al libro de Enoch. En el Nuevo Testamento Jesús habla mucho de la venida del Hijo del Hombre con sus santos ángeles. Entonces, es bastante obvio que el contexto de la venida en el día de la batalla, el día del Señor, incluye seres celestiales, no humanos. Por lo tanto, no hace sentido que aquí hayan humanos, sino seres celestiales acompañándolos en la batalla. ¿Ok? Oye, Joshua, una pregunta. Dime. ¿Cuál es la posible datación de este salmo? O sea, ¿es antes, ves preexílico, exílico, posexílico?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. La realidad es que acorde a lo que piensan varios académicos, y si quieres puedo tomar ahorita mismo el comentario, el World Bible comentario para ver qué piensan ellos. La datación es preexílica. Eso se debe a que si consideramos, ojo, consideramos que el Salmo de forma enmendada coincide tanto con un cierto lenguaje que encontramos en Ugarit, lo mismo pasa con el Salmo 89, no lo puedes poner después del exilio, porque además, si bien el Salmo es un Salmo que podríamos decir que sí se está refiriendo al rey, yo tengo serias conclusiones para decir que no, aún así seguiría siendo parte de la monarquía. Lo más seguro es que el salmo sea un salmo de gran contenido cananeo, original de algún tipo de entronización divina, que finalmente se adaptara para hablar del rey de Sión, de el rey en Jerusalén. Eso es lo más probable. Ok, ok, continúa. Vale. Hasta ahora se me está entendiendo lo que estoy explicando, ¿no? Sí, sí, todo bien. Excelente. Continúo entonces. En las montañas santas, desde el amanecer yo te engendré en el vientre. Esta parte de acá es bastante interesante porque nos encontraremos con que, y esto es muy, muy importante, las montañas santas es una lectura que se puede encontrar ocasionalmente en algunos textos si consideramos las vocales, si retiramos las vocales, las nekudot del texto masorético. Tienen una gran cantidad de menciones. De hecho, si mal no recuerdo, The Holy Mountains está mencionada en la versión de la New Revised Standard Version. Se considera una reestructuración de algunas palabras, pero encima, cuando habla desde el amanecer, yo te engendré en el vientre, llama la atención porque ese verbo así, yo te engendré, aparece evidenciado en la Septuaginta, la versión siriaca, la versión vulgata. Y de hecho, este salmo no se encontró en Qumran, pero hay una referencia, sobre todo cuando habla del banquete mesiánico, que es uno de los documentos de la comunidad del Mar Muerto, habla de cuando Dios engendre al Mesías. Algunos intuyen que podría tener una conexión con algunas ideas de este salmo o del Salmo 2, porque también el Salmo 2 dice, yo te he engendrado hoy. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, que sabemos que es otro salmo que se utiliza en el Tratado de los Hebreos para hablar de Jesús. ¿Ok? El hecho, el hecho de que se considerara plausible que pudiese aplicarse al perfil que se le da en el Nuevo Testamento a Jesús de Nazaret como rey davídico y como entidad celestial, hace sentido que posiblemente la lectura de este salmo haya sido esta, más que nada. Bueno, yo tampoco me voy a limitar a pensar que no están usando directamente la Septuaginta, pero es que esta reconstrucción está apoyada por más textos que la Septuaginta. El siriaco, si leemos la Peshitta también presenta esta variación, lo cual hace ver que es más de un texto el que leyó lo mismo. ¿Ok? Hay una Biblia, por si les interesa, es la Biblia, la palabra de Dios hispanoamericana. Es una que está disponible en la aplicación de My Bible. También sugiere esta lectura y dice, como Rocío, yo te engendré. Y una última persona, si les interesa revisarlo, hay un artículo en la página de la Escuela de Alejandría, el artículo de Yahvé, Hijo del Altísimo, de la autora Margaret Barker. Ella es una erudita inglesa. También comenta lo mismo. Ella dice que este salmo efectivamente tiene estas lecturas si le quitamos las vocales. Esa es la posición de ella. Y bueno, sí, la realidad es que el salmo, para renderizarlo, para poder hacer enmiendas, simplemente hubo que ignorar la estructura que planteaba el texto masorético, que es muy posible que haya sido a propósito que se instauró, y leerlo, vamos a decir, como un salmo, no quiero decir alterado, pero vamos a decirlo como un salmo que podría tener varias lecturas. ¿Ok? Eso también es válido. Sin embargo, acá el salmo tiene mucha coherencia. Esa es una de las cosas que más me gusta de estos trabajos. Bien. Y, quiero comentar también que lo que pasa es que, mira, Joshua, tenemos tan marcado nosotros nuestra cultura judeocristiana post-templo, post judaísmo primitivo y cristianismo primitivo, esta idea de que los textos son tan sagrados que no se les mueve ni una coma, pero que ya hemos visto que antes de que sucediese esto de los cánones y todo esto, no era así. O sea, realmente, lo voy a decir muy burdamente, tal vez muy vulgar, pero le metían mano.
los escribas, los editores. No podemos decir que era de una, como decías tú, ponernos conspiranoicos y decir, mira, es que por malos nos quisieron ocultar la verdad. No, porque yo creo que su intención en sí era buena. No, pero vemos que por eso hay estas variantes textuales, porque no se conservaba el texto, no tenía tal vez eran canónicos, pero no al nivel que se hicieron posteriormente. No sé si me explique. No, te explicas muy bien. De hecho, yo diría que el problema, yo por ejemplo, una de las cosas que a mí más me gustó, esto lo aprendí con el doctor eh, Craig Evans, en un comentario que él hizo de crítica textual del Nuevo Testamento, hubo algo que me convenció bastante, que fue cuando dijo, la gente cuando ve las variantes textuales las toma como una especie de herejía o blasfemia, en vez de tomarlas como evidencia de un texto vivo, un texto que se está corrigiendo, adaptando, desarrollando, manipulando, pero está vivo, porque el punto está en que estas variantes tienen una razón de existir. Puede ser una razón adrede, puede ser un accidente, pero no estás tomando un libro impreso por fotocopia, estás tomando una copia de copia de copia y cada copia tiene algo. ¿Me explico? Claro. Y también te quería comentar que aquí en la que yo tengo, que es la Reina Valera de 1960, la más popular en el cristianismo evangélico, dice, tienes tú el rocío de tu juventud. O sea, ni por aquí te pasaría la idea de que tiene que ver con engendrar algo. Sí, bueno, vamos a hacer el experimento ya que estamos. Okay. Vamos a leer rapidito la Peshita y la Septuaginta, que las tengo acá las dos, ¿no? Okay. La Septuaginta estoy casi seguro que no se aleja tanto de esta versión, pero vale la pena revisarla con detalle, ¿no? A ver. Aquí, ok. Salmo, sé que esto tiene otro orden. Salmo 110, aquí está. Listo, ya lo encontré. Es cortito, es cortico. Salmo 109, acorde al orden de la Septuaginta, es el cierto 110. Lo estoy traduciendo a medida que lo leo, pues está en inglés. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo haga a tus enemigos a estrado para tu pie o para tus pies. Una vara de tu poder el Señor te enviará desde Sión y ejercerás dominio en medio de tus enemigos. ¿Ok? Contigo, contigo está la ley en el día de tu poder, en medio en medio del esplendor de los santos. Fíjate, no se aleja tanto de lo que lee ahí respecto a que estos gloriosos no son humanos. Los santos, sabemos el término Kadoshim en Biblia hebrea, generalmente en la Biblia hebrea se refiere a los seres celestiales, ¿okay? No a los humanos. Entonces dice, en medio del esplendor de los santos, desde el vientre, antes de la estrella de la mañana, yo te engendré, yo te traje a ser, o sea, te engendré. Y el Señor ha jurado y no cambiará su mente, tú eres un sacerdote para siempre, acorde a la orden de Melquisedec. Luego dice, el Señor está a tu diestra, Él ha partido reyes en el día de su ira, Él juzgará entre las naciones y las llenará de cadáveres. Él destrozará las cabezas sobre la tierra de muchos y desde un wadi puede ser desde un río, en el camino Él beberá y así levantará su cabeza. Ok, bien. Esta es la versión griega. Ok, y ya termino de leer la que tenemos ahí. Ahí para que ustedes vean que estos textos sí llegaron a tener contacto con esta reconstrucción. Esta reconstrucción que estoy haciendo parcialmente es la del doctor Michael Dahoud, sobre todo la primera parte, la van a ver mucho en los escritos de la parte final. ¿Ok? La parte de medio es simplemente enmienda de parte de los textos. Dime. No, continúa. Ah, ok. Esta es la versión siríaca, la Peshita. Yo debo decir, a partir de la crítica textual he agarrado mucho cariño a esta Biblia. Mucha gente no la lee ni nada, pero es importante. Importante porque es otro testigo más del texto. Aquí está. Salmo 110, de David. Dijo Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus adversarios por estrado de tus pies. Yahvé enviará desde Sión el cetro de poder, dominará sobre tus adversarios. Tu pueblo será glorioso en el día del poder, en la excelencia de la santidad. Desde el vientre, oh niño, a ti te engendré desde antes. Juró Yahvé y no mentirá.
Tú eres sacerdote eterno a semejanza de Melquisedec. Yahvé está a tu diestra, él quebrantará a los reyes en el día de su indignación, juzgará a las naciones, las llenará de cadáveres y cortará la cabeza de muchos en la tierra. Beberá del arroyo en el camino, por lo cual levantará su cabeza. Bien. Ahí, como se pueden dar cuenta, estos dos textos difieren particularmente, pero coinciden en otras partes donde el texto masorético se va por otro lado. No menciona nada de las montañas santas, eso sí lo menciona la New Revised Standard Version. Pero continúo con la lectura, la hago de vuelta completa. Salmo de David. Declaración de Yahvé a mi Señor. Entrónate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos como taburete para tus pies. Él ha forjado tu martillo victorioso desde Sión, lo ha martillado. Enseñoréate de tus enemigos. Tus tropas serán los gloriosos en el día de la batalla. En las montañas santas, desde el amanecer, yo te engendré en el vientre. Juró Yahvé y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, conforme al orden de Melquisedec. Yahvé está a tu diestra, quebrantó reyes en el día de su indignación. Juzgará a las naciones, las llenará de cadáveres. Abatirá poderes de muchos países. El otorgador de la sucesión lo colocó en su trono. El Altísimo Legítimo levantó en alto su cabeza. Bueno, todo lo que es la primera parte y la última, acorde a la reconstrucción que propone el doctor Dahoud, es particularmente distinta. La siguen, como les digo, la Biblia The Message en inglés. ¿Qué es lo que aquí llama la atención? Primero, la primera sección tiene connotaciones fuertemente baálicas. Está hablando de un martillo, está hablando de un ejército de ángeles o de seres celestiales, si ustedes prefieren. En las montañas santas es, como sugieren algunos comentarios bíblicos, una referencia a el concilio divino o al mundo celestial de los dioses, las montañas santas, el monte Sión, el monte Safón, el monte Temón, Jamón, Hermón, Tabor, todos ellos que son montañas que menciona la Biblia, siempre el monte de Bashán también, siempre se están refiriendo cosmogónicamente al lugar donde están los dioses. El Líbano también. O sea, las montañas santas está hablando en plural de todo el lugar donde se supone que viven los dioses. El Líbano, la madera del Líbano es la que utiliza Kotar Hassis en Ugarit para construir el templo del dios Baal. La montaña de la fuente de los dos ríos es donde vive el dios El monte Safón es donde vive Baal directamente. Sión es donde vive Yahvé, y así sucesivamente, las montañas santas. Desde el amanecer yo te engendré en el vientre, como dando a entender que este personaje es hijo de Yahvé. Y continuemos, que ahí viene la parte interesante. Juró Yahvé y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre conforme al orden de Melquisedec. ¿Ok? La Jewish Publication Society prefiere traducir esto: tú eres un sacerdote, un rey justo, según mi ordenanza. ¿No? Me parece un poco rebuscado. Yo aquí seguí directamente la Septuaginta. Bueno, ahora vamos con la segunda estrofa, que es muy interesante. Yahvé está a tu diestra, quebrantó reyes en el día de su indignación. Aquí es interesante porque arriba está hablando de a quien Dios le está hablando, y abajo parece que cambia la persona. Ahora está hablando de Dios, de Yahvé como el objeto de los verbos. ¿Ok? No es Yahvé hablándole a mi Señor, como dice al principio del Salmo. Ahora es lo que Yahvé hace. Y es interesante porque si lo pones en perspectiva, es como que Yahvé le está hablando a otro Yahvé. Ahí están los dos Yahvé. Un Yahvé le habla a mi Señor y el otro es el Yahvé que ejerce las acciones. El que fue engendrado, el que recibió el martillo, el que recibió el ejército. Dice así, vámonos con el contexto porque hace sentido. Yahvé está a tu diestra. Este Yahvé es una enmienda. ¿Cómo lo sabemos? No solo porque lo indica la Masora, sino porque además la Biblia Peshitta registra la variante, dice Yahvé está a tu diestra, ustedes lo pueden buscar. Y no solo eso, también en el Cairo Genizá, donde se encontró una versión de este salmo, aquí dice Yahvé está a tu diestra. El Cairo Genizá son textos hebreos proto-masoréticos. Lo más probable es que el cambio lo haya hecho el texto masorético posteriormente y lo haya indicado en la Masora. Pero sí, ahí está Yahvé está a tu diestra, es la variante que está aquí. Quebrantó reyes en el día de su indignación, juzgará a las naciones. Esto podría conectar este salmo con el Salmo 82, donde dice, levántate Elohim y juzga a las naciones. Hay una especie de interlocución aquí. El Salmo 82 es un salmo cananeo, fuertemente cananeo por su contenido. Habla de los dioses de las naciones y de los hijos de Elohim, de los hijos de el Altísimo, perdón, el Lión. Yahvé está a tu diestra, quebrantó reyes en el día de su indignación.
Juzgará a las naciones, las llenará de cadáveres, abatirá poderes de muchos países. El otorgador de la sujeción, aquí volvemos a la reconstrucción del doctor Dahoud, lo colocó en su trono. El Altísimo Legítimo levantó en alto su cabeza. ¿La cabeza de quién? ¿De Yahvé? Pero no que Yahvé es el que entrega el poder. Aparentemente el Salmo está poniendo a Yahvé por debajo de el Altísimo, otra vez conectándolo con la creencia arcaica de Israel de que en realidad Yahvé es uno de los hijos del Altísimo. ¿Ok? Que coincide gráficamente con todo lo que está diciendo el Salmo. Dime. Ok, no, nada, estoy leyendo. Vale, continúo porque faltan unos más. ¿Ok? Sí. Bueno, este es el caso del Salmo 110, ahí están los dos llaves. Vámonos con el caso del Salmo 45 del 1 al 9. Al director del coro sobre el lirio, sabemos que esto es la música, no la melodía. Másquil de los hijos de Coré, canción de amor. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es como buril de un escriba experto. Esta división nuevamente la propone el World Biblical Commentary. Dice así: eres el más hermoso de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Cíñete tu espada sobre el muslo, oh guerrero divino, en tu gloria y majestad. En tu majestad cabalga victorioso por la causa justa y para defender el derecho. Deja que tu diestra te enseñe hazañas terribles. Pueblos caerán debajo de ti, tus saetas agudas penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es permanente. Otros prefieren traducir tu trono es para siempre o tu trono es divino. Pero aquí sigo de cerca la traducción que propone, de hecho, la traducción de Eugene Ulrich de los manuscritos del Mar Muerto. Él sigue esta lectura. Y hay una serie de explicaciones que haré de por qué seguirla. Dice así: tu trono, oh Dios, es permanente. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso te ungió Elohim, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Todas tus tropas huelen a mirra, aloe y casia. Desde tus palacios de marfil los instrumentos de cuerda te alegran. Hijas de reyes están entre tus damas de honor, y a tu derecha está la novia con oro de Ofir. Esto obviamente es un canto de amor, es un poema de amor al estilo de Cantar de los Cantares también. Hay un caso muy interesante en el Ángel 63, dedicada a Nanai, una diosa mesopotámica, y tiene un contexto muy parecido. Ahora aquí lo que me llama la atención es que el Salmo 45 está dentro de un grupo de salmos eloístas, no yavistas, como el Salmo 110, sino eloístas. En estos salmos eloístas no nos va a extrañar que no aparezca el tetragrama. Lo que a mí me llama la atención acá es que hay dos dioses en escena, ¿ok? Está el Dios, que es el Dios de este guerrero divino. Volvemos a la temática del guerrero divino. ¿Qué decía el Salmo 110? Él ha martillado tu martillo, tu ejército, tú quebrantarás, juzgarás las naciones. Si lo vemos en perspectiva, la noción que le llega a ser, por ejemplo, el libro de Apocalipsis a Jesús de Nazaret, cuando habla de Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, que él regresará rodeado de los santos a ejercer juicios contra las naciones, es el clímax escatológico que el Nuevo Testamento en su teología le hace a estos salmos. Considera que estos salmos están relacionados. El Salmo 82 también, Salmo 58 probablemente, Salmo 2 y Salmo 1, ahí es donde vamos con el libro que les voy a recomendar del doctor Robert Cole, porque él considera que el Salmo 1 y el Salmo 2 son el mismo salmo. Lo que pasa es que los separa posteriormente la tradición. ¿Y qué sucede? Todos hablan del mismo asunto, ¿ok? Una divinidad recibiendo de otra divinidad todo lo necesario para poder ir a la guerra, ¿ok? No solo la investidura, sino también va como con la bendición de la otra divinidad. Volvemos al caso de los dos Yahvé, esa consistencia que podríamos encontrar en el Génesis, que en el Génesis no es clara. Aquí sí, porque acá es teológica. Aquí es el texto el que lo está diciendo, el que hay dos divinidades en juego. Y el uso que le hace el Nuevo Testamento no es menor, porque los cristianos lo entenderían de esa forma, para precisamente aplicárselo a Jesús, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí es, de vuelta, tu trono, oh Dios, es permanente, cetro de equidad, por eso te ungió Elohim, el Dios tuyo. Esta lectura está en Hebreos, Hebreos capítulo 1. ¿Ok? Bueno, este es el caso del Salmo 45, por supuesto, acá no hay muchos problemas textuales y hay otros que deben ser de otra naturaleza. Dime.
Bueno, reconstrucción que estás haciendo, bueno, no que estás haciendo, que nos estás presentando, ¿de dónde dijiste que la tomaste, perdón? Ok, el Ah, Salmo 45, estas son notas. Hay esta traducción, por ejemplo, la sigo de cerca de la traducción que hace de los manuscritos del Mar Muerto el doctor Eugene Ulrich. Él tiene una traducción que la voy a mostrar al final. Cualquier cosa la muestro al final porque tengo, ok. tengo la carátula. El otro trabajo del Salmo 1 y el Salmo 2 de Robert Cole también les voy a mostrar la carátula. La tengo aquí en la tablet para mostrársela al final de la presentación. Y del Salmo 110 todo estaba abajo a pie de página. ¿Ok? Ok, te pregunto porque en el texto masorético, aquí la palabra donde está guerrero divino es Gibor Sí, y se traduce normalmente como valiente, como poderoso. Y sí. Lo entonces que, en el texto, perdón que te interrumpa, en los textos de Qumran aparece divinizado. No, no. ¿Qué sucede con lo de Gibor? Ahí sí vamos a decir que está relacionado semánticamente con un problema. En muchas de las ocasiones en las que la palabra Gibor, por ejemplo, los Giborín aparecen en Génesis 6, se supone que son los descendientes de los Benei Elohim, los hijos de los dioses, con las mujeres humanas. El contexto donde está la palabra Gibor sí, efectivamente se refiere a un guerrero, a un valiente, pero cuando ya se aplica a una entidad que el mismo texto infiere que no es humana, ¿ok? Porque acá el problema está en que el contexto nos va como guiando a la percepción que tienen de él. ¿Me explico? Sí hay salmos que se pueden considerar entronizadores, salmos que son ritualistas, salmos de monarquía para los reyes, pero no se piensa del rey como un mero humano. De hecho, del rey se piensa como un descendiente de Yahvé. Me explico, eso también lo comenta la doctora Margaret Barker en su libro, por lo que le interesa el libro se llama The Great Angel, el gran ángel, un estudio en el segundo Dios de Israel. Ella habla de la tesis de los dos poderes en el cielo y habla de cuando el texto habla del hijo de Yahvé, se supone que lo considera hijo del Dios directamente, un semidios de alguna forma. Entonces acá sí, no está la palabra divino, la acuño para tratar de darle el contexto al personaje del que está tratando el texto, que lo identifica con Dios, el texto mismo. ¿Me sigues ahí? Sí, ok. Dice Ok. Pedrito, Margaret Baker es muy buena. Ok. Ah. No, Margaret Barker es, uf, Barker, Dios, perdón, Barker. Barker, sí, ella es Pues muy siempre buena. pronunciando mal, qué oso. No te preocupes, no te preocupes. Yo toda la parte, ¿cómo se dice? Toda la parte de fuentes, si ustedes las quieren, yo les indico también. Otra cosa con el término keyboard, les recomiendo mucho que lean detalladamente varias secciones que hace el Dictionary of Deities and Demons in the Bible, el diccionario de deidades y demonios en la Biblia, de Brill. También menciona una serie de connotaciones bastante particulares del término keyboard, donde precisamente se relaciona directamente con los guerreros divinizados del mundo antiguo. Por eso es que acuño lo de guerrero divino, para darle, vamos a decir, consistencia semántica con el texto. ¿Ok? Ok. Porque ahí tenemos un problema. Quiero hacer una salvedad. Tal vez ustedes puedan tener razón, obviamente, en no agregues guerrero divino, pero también deberían cuestionar cuando leen gigante. Hay una parte en la Biblia, creo que es en el libro de Jeremías, donde dice, Él va delante de ti como poderoso gigante. Pues el texto no dice gigante, eso es algo de la Septuaginta. La Septuaginta tenía la tendencia a traducir esto como gigantes, gibor, pero el texto gibor que menciona allí Jeremías no es gigante, está relacionando a Dios con un guerrero de características celestiales, por supuesto. Ok. Vale. Bueno, sigo con el siguiente caso, ¿no? Ahora voy con un caso muy particular, un caso que tiene base en Qumran, un fenómeno de Qumran que se puede considerar una especie de interpolación, pero que tiene mucho peso para algo. Ok, aquí van a ver, esta es la fotografía del texto directamente y este es el facsimilar del doctor Eugene Ulrich. Para los que quieran saber el trabajo, lo voy a sacar aquí para tenerlo a la mano. Yo solamente tengo el Pentateuco y Samuel. Bueno, no, en realidad tengo el Pentateuco, Jueces, Samuel y Josué y algunos libros de Reyes. Perfecto. The Biblical Qumran Scrolls. Este es un trabajo del doctor Eugene Ulrich. De todas formas, yo al final les voy a mostrar de vuelta si lo quieren ver. Este
él le sacó un facsimilar fidedigno. Yo suelo tener mucho choque con algunos facsimilares que la gente me pasa por ahí en internet, no me gustan. A mí me gusta el trabajo de él porque él sí hizo una copia fiel del texto. Y él hizo una copia de este salmo, el Salmo 138, donde hay un fenómeno muy particular. Antes de irme a él, les voy a decir, el caso del 11Q PSA, columna 21, ¿ok? Esto es esta columna, está la columna 21 y este es el Salmo 138 a partir de acá. Aquí finaliza el Salmo 137 y acá empieza el 138 hasta el final, está completico. ¿Ok? Aquí lo pueden leer. 137, facsimilar por si ustedes quieren tomarle fotos o lo que prefieran. Acá es donde quiero indicar al fenómeno, ¿ok? Esto, el Salmo, lo que dice acá, se los traduje, es esto. Esto es lo que dice la foto. Estrellar tus pequeños contra las rocas. No se pudo salvar una parte más bonita del Salmo 137, pero bueno. Salmo 137, 9b, porque está cortado el pasaje, dice estrellar tus hijos contra las rocas. Eso es lo que dice. Bueno, sabemos, ¿cómo es? Sabemos el carácter que tiene el Dios bíblico. Bueno, aquí está. Se supone, por contexto, que el Salmo 137 viene hablando de los hijos de Babilonia. Entonces, obviamente, está hablando en un sentido de guerra. Por eso, estrellar a tus pequeños contra las rocas es lo que dice esta frase de acá. Acá empieza diciendo, de David, oh Yahvé, te alabo con todo mi corazón delante de Yahvé Elohim. Aquí es donde está la palabra que quiero que le prestemos atención. Entono salmos para ti. Me postro hacia el santuario y doy gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has exaltado tu palabra sobre cualquier nombre tuyo. En el día que te llamé me contestaste. Esto también hay un problema textual aquí, pero es minúsculo alrededor de lo que vamos a tomar. Me contestaste, tú has incrementado la fuerza de mi alma, todos los reyes de la tierra te adorarán. Oh Yahvé, pues ellos, has oído los dichos de ellos, pues ellos han oído, perdón, me comí la N, han oído los dichos de tu boca, que canten acerca de los caminos de Yahvé, pues la gloria de Yahvé es grande, pues aunque Yahvé es excelso, atiende al humilde, pero nota al arrogante a la distancia. Aunque yo ande en medio de problemas, tú preservas mi vida de la ira de mis enemigos, extiendes tu mano y tu mano me salva. Yahvé cumplirá su propósito en mí. Oh Yahvé, tu amor es para siempre, no abandones la obra de tus propias manos. ¿Okay? El salmo es muy bonito, muy corto, es un salmo de ayuda, de auxilio y también de invocación. Ahora, lo que me llama la atención es precisamente lo que vemos acá, volviendo al tema que nos acuña, los dos Yahvé. Oh Yahvé, te alabo con todo mi corazón delante de Yahvé Elohim. Comparación textual. Aquí pueden ver marcados en la fotografía que tomé, aquí pueden ver la foto a color, o sea, no estoy engañándolos, esto no es, porque cuando yo lo vi por primera vez yo dije, ya va, puede ser una mancha. No es una mancha, aquí pueden ver el otro Yahvé. Y lo interesante de este segundo Yahvé es los puntos que tiene marcados. Ya los vamos a estudiar, ya vamos a ver el asunto de los puntos. Pero acá está Yahvé y aquí está el otro Yahvé. Dato. En varias discusiones textuales yo indagué esto con varios profesores de hebreo, mi profesor de hebreo que yo tuve en el instituto, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, el profesor Nathaniel Muñoz, Carlos Serrano Santos, que tú lo has tenido, creo que lo has tenido acá en el canal, es mi profesor. Bueno, con varios atendí el tema. Algunos me dieron algunas respuestas, otros. Algunos decían que era un error, otros decían que era bastante extraño porque está el espacio para el nombre. Aquí está el espacio, no es un nombre pegado. Por ejemplo, aquí abajo casi no ocupo el tetragrama, casi no ocupo. Aquí está pegada la otra palabra. Entonces aquí podemos encontrar que tiene espacio, tiene espacio, tiene espacio, tiene espacio y tiene espacio. Aquí también tiene mucho espacio, no sobra. Y aquí está pues la marca. Otra cosa que es muy difícil, y aquí vamos a pensar como piensa un crítico textual, muy difícil que haya sido un error consecuente en el texto, porque la grafía que está empleando el escriba no es igual al resto. Esto de acá es hebreo en caracteres cuadrados arameos. En cambio, esto es paleohebreo. Esto es del tetragrama escrito en paleohebreo. Como se escribía, eso lo debe saber Norma, como se escribía el tetragrama en los dracmas de los reyes, el paleohebreo. Bueno, tenemos el texto de Levítico en paleohebreo en Qumran, pero los textos antiguos se consideran en paleohebreo, es una grafía antigua. ¿Ok? Y acá está el tetragrama Yahvé en paleohebreo, lo cual quita muchas probabilidades de que haya sido un error de letra, porque
tú vas a estar pendiente. Si estás manejando dos tipos de grafía distintas, vas a estar pendiente de no meter una palabra que tiene una grafía totalmente distinta en un punto en el que no va. ¿Ok? Ahora, ustedes me dirían, bueno, pero posiblemente puede ser un problema por la palabra que sigue, porque la palabra que sigue, la que pueden ver acá, es Elohim. Ya vamos a ver ese punto. Dice acá, esto nuevamente lo que pueden ver en este pequeñito espacio es estrellar tus pequeños sobre las rocas, Salmo de David, o Yahvé, te alabo con todo mi corazón, delante de Yahvé Elohim. Perfecto. Vamos a hacer una comparación textual para comprobar una serie de cosas importantes. En primer lugar, el texto masorético. ¿Ok? El texto masorético, aquí está el facsimilar del texto masorético, tiene un fenómeno, no dice ninguno de los dos Yahvé. Ni este, ni este. Aquí no está, falta. Aquí dice Elohim, pero no está. Por la ausencia de estos dos Yahvé, el texto se puede leer así, Salmo 138, del 1 al 2, esto es siguiendo el texto masorético de David, o te alabo con todo mi corazón delante de los dioses en tonos salmos para ti. Me postro hacia el templo de tu santidad y Dios, gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has magnificado tu palabra sobre todo tu nombre. Aquí podemos darnos cuenta que no está ninguno de los dos tetragramas, por lo tanto se puede traducir efectivamente como lo dice acá. De hecho, una de las diferencias que tengo con la decisión del comentario del Word Bible Commentary fue no añadir eso, aunque sí señala en la nota a pie de página que efectivamente hay unas lecturas que incluyen el tetragrama. Lo dice el comentario. Eso es muy importante para mí, ¿no? Ahora quiero añadir el comentario de la Septuaginta. Salmo 137, considerando la nomenclatura de la Septuaginta, dice, efectivamente, la misma lectura de David, Salmo de David, te rindo homenaje, o Curie. Curie. La traducción la pueden ver aquí abajo. Salmo de David, te daré gracias, oh Señor, con todo mi corazón. Oh Señor, Curie. O sea, Curie de Curios. Señor, esto muestra que la Septuaginta sí ve el primer Yahvé. Sí lo contiene, porque sabemos que la traducción típica de la Septuaginta del tetragrama es Curios, Señor. Aquí está, marcada. Dime, disculpa. Sí, que estoy asintiendo que sí. Ah, disculpa, como no te veo. Si quieren, de todas formas, te los leo acá en el libro de Salmos para que vean. Ok. Salmo 138 dice así. Pertaining to David, pertinente a David, te hago saber, Señor, te hago saber a ti, oh Señor, con todo mi corazón, porque tú has oído las palabras de mi boca, delante de los ángeles, yo haré música para ti. Así dice esta, tiene una nota, una versión más larga. Y lo interesante es eso, porque efectivamente sacándolo de tu boca dice así. Salmo de David, te daré gracias, oh Señor, con todo mi corazón y te cantaré salmos delante de los ángeles, porque has oído todas las palabras de mi boca. Delante de los ángeles, o sea, esto obviamente es tendencia propia de la Septuaginta del término Elohim, lo está rebajando de dioses a ángeles, pero sí, lee el Elohim y sí leyó el primer Yahvé. O sea que el texto griego sí tenía contacto con algo muy parecido a lo que está viendo Conrad, a lo que está aquí. El otro Yahvé no. Ok, pero este sí está respaldado. Y no solo eso, nota, la interesante lectura del primer tetragrama, está presente en la versión siriaca y su traducción como Señor aparece en la Vulgata latina en consonancia con la Septuaginta. El texto masorético omite por completo. Aquí tenemos otro caso en donde el primer Yahvé está registrado por tres testigos paralelos. La versión latina, la Vulgata latina, la versión siriaca, nuevamente la Peshita, y el texto griego. Pero nos encontramos con que los tres testigos demuestran fuertemente, y por eso es que de hecho la New Revised Standard Version coloca allí el primer Yahvé, que es totalmente, tiene solidez textual. ¿Ok? Que sí existió el primer Yahvé. ¿Por qué lo sacaron? Posiblemente por el problema al que vamos a dirigirnos con el segundo Yahvé. Okay. Fenómeno textual. ¿Ok? Yo, por no quedarme con simplemente lo de, bueno, esto puede ser un error, porque bueno, sí, tenemos este comprobado y este comprobado, pero este no, estos 4 puntos, estos 8 puntos pueden ser un error. Pueden ser un error. Vamos a ver el fenómeno textual. Aquí, en otro documento,
¿ok? Que podemos compararlo. Este es el 138, aquí tenemos otro salmo, Salmo 145. En esta muestra del Salmo 145, del 1 al 7a, presente en el manuscrito 11p PSA, columna 16, esto es antes, tenemos el particular fenómeno del tetragrama marcado. Ya va. No, no es antes, perdón, es después. Lo que pasa es que es cierto que se lee hacia allá. Me disculpan eso. Tenemos el particular fenómeno del tetragrama marcado por 8 puntos a manera aparentemente de señalización. Es importante mencionar que dicho documento registra varios salmos, o sea, el 11P, el 11QPSA, menciona varios salmos apócrifos, entre los que destaca el himno de Sirácida, presente en el capítulo 51 de Jesús ben Sira. Ya vamos a ir para allá. Vamos al 145. El 145 lo podemos ver aquí. 145 marcado por 8 puntos nuevamente antes de la palabra Elohim. Sí, parece que es. No, Adonai, perdón. ¿Ok? Aquí lo interesante está en que nos encontramos con el tetragrama presente por los 8 puntos. ¿Sí? Y yo quisiera como preguntarme, ok, preguntarme por qué aparece, a diferencia de otros textos, como podemos ver acá, que aquí está la nota, que es un sustituto. Porque algunos dirían, bueno, estos son 8, no son 4. El 4 es el famoso tetrapugna. Este fenómeno no debe confundirse con el tetrapugna, que consiste en un reemplazo del tetragrama por 4 puntos, con el fin de no ofender la santidad del nombre sagrado. Aquí vemos un caso en otro documento de Qumran donde están efectivamente los 4 puntos en sustitución por el tetragrama. Aquí no es el caso, estos son 8 puntos. Y lo que me llama la atención y lo que podía vincular con esto era que algo trataba de señalar el escriba. Vamos a ver que este fenómeno no se queda aquí, ¿ok? La conclusión ya la vamos a llegar a ver, pero vámonos al hecho. Yo digo, una coincidencia es una, 2 coincidencias o 3, no me parece. Entre los salmos apócrifos que menciona este himno, el himno de Sirácida, mejor dicho, el 11Q, tenemos el himno de Sirácida, que es precisamente el capítulo 51, 9 al 10, ¿ok? Del libro de Jesús ben Sira. El libro de Jesús ben Sira es un texto del Segundo Templo, muy importante, tiene una serie de nociones interesantes tempranas en el judaísmo. Yo lo recomiendo mucho para ver la percepción que tenía el judaísmo de ciertos conceptos de la Biblia hebrea. Aparte de que, de hecho, la introducción del libro incluye una especie de protocanon de la Biblia hebrea muy interesante que menciona el nieto del autor. Bueno, dice así: los 2 señores en Jesús ben Sira, 51 del 9 al 10. La versión hebrea cita, la versión hebrea de este texto, cita así: y elevé mi oración desde la tierra y rogué por el rescate de la muerte. Clamé, Señor, tú eres mi Padre, no me desampares en el día de la angustia, cuando no hay ninguna ayuda contra los orgullosos. ¿Ok? Aquí estamos viendo la versión hebrea y decimos, bueno, no hay gran cosa. Esta parte no está aquí, no está en el fragmento. Sí está un contexto anterior del Salmo, por supuesto, los versículos del 1 al 4, si mal no recuerdo, del 1 al 5 no está completo, no llega hasta el 9. Pero sí llama la atención que está esta cita. Cuando tú te vas a la Septuaginta, la versión griega, registra lo siguiente. En cambio, la Septuaginta dice: entonces levanté mis súplicas de la tierra y oré por la liberación de la muerte. Invoqué al Señor, el Padre de mi Señor, que no me dejaría en los días de mi angustia. Perdón. Que no me dejaría en los días de mi angustia y en el tiempo de los soberbios cuando no había ayuda. Aquí nos encontramos con una variante textual interesantísima, porque aquí dice solamente clamé al Señor, tú eres mi Padre, la versión hebrea, pero la versión griega dice invoqué al Señor, el Padre de mi Señor. De hecho, si lo revisan en la Septuaginta, ahí están los 2 señores, en la versión griega. Lo siguen varias Biblias, las que siguen, particularmente la versión griega del libro de Jesús ben Sira. De hecho, la parte final de este poema en Qumran, la parte final, que es mucho más adelante, es muy erótica. Se considera que posiblemente es la más antigua, pero que la Septuaginta le hizo un cambio para suavizar un poco la connotación, porque de hecho el profeta insinúa haber tenido relaciones sexuales con la sabiduría. Pero bueno, eso es otro tema. El dato está en que sí hay nociones de cambios en este texto. Lo interesante acá es qué texto vio la Septuaginta, qué tendría el texto de la Septuaginta para hablar de 2 señores ahí. Porque efectivamente están los 2 señores, el Señor, el Padre de mi Señor.
Es precisamente el mismo salmo que se encuentra en este texto, que tiene los dos Yahvé en el Salmo 138. Que el mismo fenómeno esté varias veces en el libro de Salmos, a mí no me parece, vamos a llamarlo, Casual. casual. Gracias, exacto, casual. Bueno, aquí señalé, importante, aquí sí podemos ver un error del escriba. Aquí está señalado, pueden verlo clarito, es un error. Es un error, no le cupo la palabra, la metí ahí arriba. ¿Ok? Aquí sí, esto sí es un error. Aquí vemos el resto de los tetragramas puestos como corresponden. O sea, esto no es un error. Y el del 138 tampoco es un error. Lo más probable, coincidiendo con lo analizado, es que simplemente quiso señalar el autor que el segundo o el objeto del siguiente sustantivo sea Elohim, o sea, el rey, Sedek, perdón, Melech, Melech, está refiriéndose a Yahvé. Es como si estuviese tratando de indicar eso. El primer Yahvé, te invoco, te dedico canciones a ti, Yahvé, delante de Elohim, pero cuidado, no son los dioses, está hablando del otro, del papá de Yahvé, posiblemente. Es una alta probabilidad, porque de lo contrario no se repetiría el fenómeno, si no estuviese tratando de señalar algo de parte del escriba, que podemos encontrar que también tuvo otro tipo de problema en la Septuaginta. ¿Ok? Ok. Bueno, para finalizar ya, esta y la última lámina. La versión oficial de Official Translation of the Dead Sea Scroll Bible, esto es la que ven acá, este es el trabajo de Eugene Urrie, que me basé mucho en los comentarios de la presentación de hoy, sobre todo el 138 y otros temas, les puede interesar. El doctor Martin Abeck Jr., Peter Flynn, Eugene Ulrich, que es el que hace el trabajo de los facsimilares, leen de la siguiente manera: Of David, I will you thanks, I give you thanks, perdón, te doy gracias, oh Lord, with my whole heart before the Lord God. O sea, esta traducción considera al siguiente Yahvé válido en la lectura de la traducción. ¿Por qué? Porque es una traducción del manuscrito. Es decir, ellos no lo consideran un error, simplemente consideran que está ahí con una intención posiblemente teológica, pero tiene que traducirse porque está en el texto. Cuando lo lees en el texto está. Yo por eso desconfío mucho cuando me pasan algunos facsimilares que son en verdecitos, rojitos, por ahí. Yo con mucho respeto he visto esos facsimilares útiles en aplicaciones como MySword, pero en facsimilares oficiales de los manuscritos del Mar Muerto no les pueden hacer eso. No, porque eso significa que el que hizo ese facsimilar digital consideró el segundo Yahvé un error. No hay peso para hacer eso. Ustedes tienen que ir a material académico de la gente que hace los facsimilares oficiales, y esos facsimilares ustedes pueden considerar sus explicaciones. Ellos como tal no tienen una explicación de este segundo Yahvé, sino que lo consideran una variante. ¿Ok? Claro, si van a hacer una traducción de un texto que tienen enfrente, lo tienen que traducir tal cual lo tienen. O sea, tratar de abstraerse lo más posible de decir, esto me parece que es un error, como que se le chispoteó aquí al escriba. No. Si el texto está así, así lo vamos a poner, pero no quiere decir que nosotros le vamos a aplicar nuestra interpretación. No sé si me explique también. ¿Te entiendo? Claro, no, te entiendo perfectamente. Así son los trabajos académicos. Eso es una de las cosas por las cuales a mí muchos de mis alumnos dicen: profesor, ¿por qué usted se insiste tanto en que el autor sea académico? Porque un autor académico hace esto. Un autor académico respeta la evidencia que tiene delante. Está haciendo un trabajo serio, un trabajo universitario. Yo no podría confiar en su trabajo si sé que ahí hay una variante que él mismo señala y no la traduce. ¿Me explico? Claro. Es honestidad intelectual. Bueno, ya para finalizar, la última lámina, y con esto cierro el tema de los dos Yahvé, como una referencia a la conexión que tiene bueno, este es un manuscrito de Qumran, pero esto es una versión encontrada en Qumran no canónica del Salmo 89, donde podemos encontrar precisamente muchas de las referencias ugaríticas a lo que veníamos hablando de Yahvé. Este texto llama la atención porque ellos lo mantienen casi intacto. Esta traducción, por cierto, lo que les interese es la traducción del doctor Giza Permes. ¿Ok? Dice así: fragmentos de Qumran, salmos no canónicos. Este es el 4Q 381, fragmento 15. Está un gran pedazo de este salmo.
Y lo interesante es la descripción de Yahvé precisamente como un Dios bálico, lo cual encaja con todo lo que les venía señalando el Salmo 110, Salmo 45 y el Salmo 138. Que el Salmo 138 tenía otro tipo de problema, no era exactamente las características de Yahvé, sino la presencia real de dos Yahvé en el texto. Dice así: tú volverás mi corazón, vuélvete a mí y ten piedad de mí, da tu fuerza a tu siervo y salva al hijo de tu sierva. Muéstrame una señal de tu favor para que aquellos que me odian puedan ver y ser avergonzados, porque tú, mi Dios, me has ayudado y prepararé un sacrificio por ti, mi Dios. Tú gobiernas sobre el rugir del mar, perdón. Tú calmas sus olas, aplastaste a Rahab como a un cadáver, esparciste a tus enemigos con tu poderoso brazo. El mundo y todo lo que hay en él, tú lo has fundado. Tú tienes un brazo poderoso, fuerte es tu mano, alta tu diestra. Porque ¿quién en los cielos se puede comparar a ti, Dios mío? ¿Quién entre los hijos de los dioses y en todo el consejo de los santos? Porque tú eres la gloria de su majestad. En cuanto a mí, tu ungido, he entendido, te haré saber a ti, porque tú me has hecho saber. Tendré perspicacia, porque tú me has dado perspicacia, porque en tu nombre, Dios mío, invocaremos y esperaremos tu salvación. Y se lo pondrán como una prenda y como un vestido. La parte interesante es esta, particularmente, porque tú eres la gloria de su majestad. Aquí, esta simple línea da la inferencia a que, y sabemos que el término cabó gloria, Ezequiel lo aplica a Yahvé, pero la gloria de quién? Se supone que esto estaría hablando de Dios, ¿no? Obviamente el salmo original es yavista, aquí está adaptado. Pero lo interesante es que esta lectura, que sí, probablemente no la van a encontrar en el salmo, sí infiere que se entiende a este Yahvé, protagonista de los hechos, con las características bálicas que señalaba en el Salmo 110, la gloria de la majestad de Elohim, de Dios. O sea, nuevamente, los dos Yahvé, aunque aquí no está en esta versión, ustedes pueden comparar este salmo cuando quieran con el Salmo 89, es un salmo importantísimo, y les voy a recomendar un trabajo a continuación que compara el Salmo 89 con Daniel 7, donde también hay dos Yahvé en escena. Entonces, bueno, esta es toda la presentación. Bueno, me disculpa si me he tardado un poco en explicar algunas cosas, sé que es como un poco mucho contenido, espero que no, pero bueno. Muy interesante y creo que sigue complementando todo lo que ya nos has compartido. Volvemos a lo mismo de cuando hablamos de Melquisedec, cuando hablamos del ángel de Yahvé. Y ahora, también yo ya había tocado este tema de los dos poderes en el cielo con un amigo y sobre un texto de Antonio Piñero. Y creo que todo esto pues se va así como que complementando, ¿no? Yo Sí, quisiera, claro. yo tengo nada más, a mí me queda una duda, o sea, porque tú mencionas todo esto y sí lo podemos ver en los textos, pero aterrizando en el judaísmo del segundo templo, ¿quiénes eran partidarios de esta teología? Porque lo podemos ver muy claro, al parecer, en los qumranitas, ¿no? Pero los demás, porque no creo, los saduceos no creo, pero los demás también es posible que tuvieran contacto con esta teología y la creyeran. A ver, yo, por lo menos yo no me baso tanto en la opinión de de las distintas líneas del judaísmo en los tiempos de Jesús, por ejemplo, me estás mencionando las líneas que tuvieron contacto con lo que sería el judeocristianismo posterior, sino que me voy a los escritos que ellos tenían y la forma en la que los estudiaban y los aplicaban. Por supuesto, acá los esenios y los cristianos fueron los más fuertes en aprovecharse de esta teología por lo que ellos pensaban. De hecho, esta teología tiene algo en común con ellos, que es muy apocalíptica. Siempre habla de la venganza de Dios, de el juicio final, que generalmente es ejercida por el segundo poder en el cielo. Ese es el que lleva la ejecución, porque si lo comparamos con la herencia cananea, es porque es el dios guerrero el que está ejerciendo ese papel, no el dios entronado en el cielo. Ahora, ¿qué literatura te puedo decir que muestra esto así para adelante? Y yo hablo de toda esta literatura en mi módulo 3 del diplomado del Concilio Divino. El Apocalipsis de Abraham es uno que es clarísimo. El arcángel Yahoel que aparece dentro del libro tiene las características, porta el nombre de la divinidad y encima es, según el texto, el que mantiene restringido al Leviatán. Sabemos que ese es Yahvé en la Biblia. Tenemos también el caso de la escalera de Jacob. Tenemos el caso del libro de Enoch,
es uno de los grandes pilares en esta idea. Tenemos el caso también de Jubileos con el ángel de la presencia, tenemos el caso del testamento de Rubén, el testamento de Naftalí, el testamento de Leví, también tiene algunas ideas semejantes. Hay otro que no lo incluí en la presentación, pero que sí está en la presentación de la Escuela del Portador del Nombre, porque ahí yo mencioné bastante lo que mencioné hoy, pero otros textos más de la Biblia hebrea. Y la realidad es que cuando tú llevas a comparación te das cuenta de que hay mucha literatura del Segundo Templo que sí consideraba que Yahvé era al menos una especie de duplicado. Porque yo digo lo siguiente, si ustedes me preguntan mi opinión, yo considero que todo empezó siendo una teología arcaica donde Yahvé es una deidad tribal que se empieza a relacionar con Elohim. La primera relación que podríamos decir que se le hace es que Elohim es el papá de Yahvé, el padre de él. Como es el padre de todos los dioses, Yahvé es uno de estos dioses. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 32. Ahora, cuando avanza esta teología, encontramos que Yahvé carga una especie de importancia dentro del concilio divino, que es lo que plantea el Salmo 29, donde se le ordena a los hijos de él adorarlo. El Salmo 89 también, cuando dice adórenle todos los ángeles, adórenle todos los ángeles, no. ¿Quién como tú en los cielos entre los hijos de los dioses? Que fue lo que acabamos de leer. Eso está en el Salmo 89. Luego nos encontramos con unas situaciones un poco escatológicas en el Salmo 82, donde Elohim le recrimina a los dioses no haber sido justos con las naciones que le fueron delegadas. Entonces le dice a otro dios que Elohim, levántate y hereda las naciones, júzgalas. Y nos encontramos con el Salmo 110, donde Yahvé le da a otra divinidad, a Yahvé, en este caso, acorde a la reconstrucción que presenté, el juicio y el papel escatológico, que conecta bastante bien con el Salmo 2, y fíjate que estos son los salmos que precisamente usa el Nuevo Testamento para hablar de Jesús. Entonces te das cuenta de que toda esa idea ya estaba ahí. Simplemente que la Biblia hebrea no la supo explicar muy bien, generó el problema de quién es el ángel de Yahvé, porque el hecho de que existiera este concepto en el Israel antiguo de un Dios Padre, un Dios, vamos a llamarlo baálico, que finalmente se fusiona o que empiezan a identificarse con el mismo, porque yo noto bastante en algunos pasajes que sigue habiendo un Yahvé con las características de Elohim y sigue habiendo un Yahvé con las características de Baal. No se limita, son dos Yahvé que están ahí. Uno originalmente podía ser el mismo Elohim y el otro podía ser simplemente Yahvé. Posteriormente, los judíos, porque son los judíos los que hacen eso, empiezan a tener problemas para localizar a los dos. Entonces lo que hacen es una solución sencilla. Está el Yahvé, Dios entronado, y está su gran ángel o el portador del nombre. Este portador del nombre, Miguel, Melquisedec, Yahoel, Metatrón, el que sea, pero para el cristianismo ese era Jesús, apartando por completo el concepto de los ángeles, porque el cristianismo distingue bastante bien a Miguel de Jesús, pero nos encontramos con que algunas facetas del Apocalipsis presentan ángeles que tienen características de Dios. Por ejemplo, hay un caso muy interesante que mencionó el doctor G.K. Bell en su comentario de Apocalipsis, que es el de Apocalipsis 10, donde dice, vi a un ángel bajar del cielo con columnas en sus piernas, el arco iris sobre su cabeza, envuelto en una nube. Cuando tú ves las características del ángel, dices, ya va, este es Dios. No, no es un ángel, es Dios, es el único que tiene la Shekinah, que tiene un arco iris en su cabeza, pero cuando te vas al Apocalipsis de Abraham está Yahoel, que tiene las mismas características. El doctor G.K. Bell concluye simplemente que es Jesús, y lo concluyen varios académicos. Entonces, cuando llegas a ese punto, te das cuenta de que esa fue la solución que le encontró el Nuevo Testamento y el cristianismo a este problema de los dos poderes en el cielo, que ya venía fraguándose en los Salmos y en el caso de Génesis y otros casos más además. Muy bien, entonces, para los que nos están viendo, quiere decir que existía esta teología en el judaísmo del Segundo Templo, que hemos hablado ya otras ocasiones de que es muy plural, de el ángel de Dios, el que representaba a Yahvé, perdón, en vez de Dios, Yahvé, el que portaba su nombre y que era como este intermediario, que en cierto modo este Dios menor quedaba entre el Dios supremo y la humanidad, y que a ese no, pues se le llamaba también incluso Mesías, ¿no? Y quedaba esta duda. Obviamente el doctor Mario Sabán lo entiende, que al final de cuentas esta teología fue dañina porque generó otra religión y conflictos entre las religiones, pero que sí, de que está ahí, ya son muchos académicos de que lo han planteado, de que estuvo allí
Y más allá de decir si fue buena o fue mala, es de que existía, ¿no? Esta teología. Y yo nada más quería preguntarte a ti, ya como cristiano que tú eres, ya me voy a meter en temas un poquito teológicos, pero esta cuestión de estos dos Yahvé, de un Yahvé como que menor, no sé, ¿no es esta idea adopcionista que muchas veces, o que el cristianismo después rechazó? ¿Tú cómo lo tomas como cristiano? No necesariamente, yo encuentro bastante aceptable y Perdón, considerando, dime. es subordinacionismo, no adopcionismo, subordinacionismo. Ok. Lo encuentro bastante aceptable por cuanto mi concepto, por ejemplo, el mío, que la gente siempre me pregunta, profesor, pero usted es trinitario, binitario. Yo, primeramente, como cristiano, sí abrazo bastante de cerca el concepto trinitario, pero lo entiendo como una teología desarrollada. O sea, lo entiendo como que no voy a encontrar Trinidad en la Biblia hebrea y no me interesa encontrarla porque no hace sentido. Cuando me voy al Nuevo Testamento, puedo entender algunos matices en los que hay una discusión trinitaria que no es 100% clara, pero está ahí. Pero sí puedo reconocer bastante que en el concepto de, por ejemplo, Jesús es Dios, no es el Padre, no es el Altísimo, pero es la encarnación de Yahvé y de este Yahvé antropomórfico, de este Yahvé baálico, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque las referencias escatológicas que hace Jesús del Hijo del Hombre son todas baálicas, son todas de venir sobre las nubes de los cielos. En Apocalipsis tú no ves que Jesús sea, bueno, puede ser un poco descriptivamente hablando, pero realmente tú no ves en Apocalipsis que Jesús ejerza el papel del que está en el trono, sino que Él es el cordero que está al lado. Entonces, ese tipo de concepciones, por lo menos a nivel de fe personal, nunca me han generado ningún tipo de problema, porque entiendo que es la raíz de la idea trinitaria que posteriormente se convertiría en algo 100% ortodoxo. Pero sí, por lo menos mis profesores mi profesor de teología sistemática no me acompaña en nada de lo que estoy diciendo, pero entiendo también que uno tiene que reconocer la evolución de los conceptos teológicos como fueron. O sea, reconozco que esa es la raíz de la devoción en el cristianismo a Jesús de Nazaret. Yo sigo muy de cerca los trabajos que precisamente identifican a eso. Hay un libro muy bueno que se llama eh, How God Became Jesus, cómo Dios se convirtió en Jesús. Es una respuesta a un trabajo del doctor Bar Ehrman que le hacen Michael Bird y otros eruditos más. Y ellos lo que realmente hacen es precisamente, hacen una crítica fuerte a uno de los planteamientos del doctor Ehrman, pero lo que sí me di cuenta que sí plantean bastante bien es precisamente mover que sí había un problema en el cristianismo primitivo, sí había un problema en el judaísmo, perdón, primitivo, que generó la creencia en la devoción de Jesús de Nazaret, que no fue algo que se le ocurrió a los cristianos, porque hay gente que piensa eso, y realmente en la academia nadie piensa eso, piensa que eso ya venía desde el segundo templo. Lo que pasa es que ellos lograron encajarlo en el perfil de Jesús. En su teología hacía sentido que Jesús era la encarnación de este segundo poder en el cielo. ¿Me explico? Sí, claro que sí. Y otra pregunta que también quería hacer, ¿cómo es posible que tal vez Pablo, porque también lo he escuchado de otros académicos, de que Pablo fue el que comenzó con esto de, bueno, a lo mejor este intermediario, este segundo Yahvé es Jesús, ¿cómo él pudo tener acceso tal vez a esta teología? Sí, en la Septuaginta ya está un poquito controversial. Bueno, a ver, yo no sigo muy de cerca la gente que plantea que Pablo exclusivamente usó la Septuaginta. Yo creo que fue su mejor herramienta porque Pablo le hablaba a un público fuertemente helénico, o sea, a unos judíos ya helenizados, y la Septuaginta sería el mejor texto. Pero tú te das cuenta, por ejemplo, y esto lo puede verificar la gente, el Salmo 82 en la Septuaginta no está alterado. El Salmo 82 sigue hablando de dioses. Jesús, de hecho, cita el Salmo en el Evangelio de Juan, y tú te das cuenta de que sigue leyéndose con los dioses, ¿no? Suponiendo que haya citado la Septuaginta. El detalle está en que cuando tú te vas, por ejemplo, a Qumran, al 11Q13, que es el fragmento de Melquisedec que ya hemos estudiado acá, te das cuenta que ahí también se habla del contexto del Salmo 82 y sigue hablando de dioses. O sea, la idea no cambia. Te vas, por ejemplo, a las epístolas de, bueno, Primera de Corintios, si mal no recuerdo, creo que es el capítulo 5 o el 8, donde Pablo dice, si bien hay los llamados dioses y señores, como efectivamente hay dioses y señores, para nosotros hay un solo Dios verdadero y un solo Señor que es Jesús.
en ese planteamiento, Pablo reconoce la teología de su época como sí, hay divinidades, hay un concilio divino, de hecho la epístola a los Efesios tiene un fuerte contenido en ese aspecto, y simplemente le identifica a Jesús como la encarnación de esta segunda divinidad, porque es que esta segunda divinidad no es ajena a los comentarios de los judíos en general, ya era una discusión abierta que posiblemente Pablo la conocería muy bien precisamente por la literatura que se manejaba, porque el libro de Enoch, no voy a decir que era canónico, pero era un libro que se encontraba también en la versión griega sin problema en la Septuaginta, y era un texto que era bastante importante, sobre todo para toda esta idea escatológica del Hijo del Hombre, de la venida de Dios. Eh, Sobre todo que es en el libro de Enoch donde nace fuertemente la teología de que nosotros los humanos estamos destinados a convertirnos en divinidades, algo muy semejante a lo que pensaba la comunidad de los esenios. Apocalipsis también está muy embutido de esa teología. O sea, eso yo por lo menos considero que si bien la noción general del Nuevo Testamento no maneja siempre la misma teología, sí coinciden en los puntos sobre la naturaleza del mundo celestial, bastante. Ok, y entonces, ¿a qué otros textos crees que pudo tener acceso Pablo? Un texto al que no dudaría que tuvo acceso es al libro de sabiduría de Salomón. Es un texto griego, solo se ha encontrado en versión griega, lo más probable es que tenía una base hebrea o aramea. Y el texto de sabiduría de Salomón otra vez entra con el mismo problema, que es que la sabiduría se ubica en este texto como el segundo poder en el cielo, es la sabiduría, acorde a Proverbios 8. La tradición de Proverbios 8 también lo deja bastante claro. Todo esto yo lo abordo en el módulo 3 del Concilio Divino, pero la realidad es que sí, eran textos conocidos y sí hay varios matices dentro de muchos escritos de las cartas paulinas, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, que coinciden con esta teología. O sea, es inevitable no darse cuenta que pasan por ahí. Así es. Dice Tiberio, se pregunta para el profesor, ¿ve usted influencia de la cultura religiosa de Egipto en la religión judía? Gracias. Específicamente la judía o la hebrea, me gustaría que él pudiese señalar eso, porque sí sé que hay textos egipcios y fuertes connotaciones egipcias en gran parte de la Biblia hebrea, muchas, pero no sé si él se refiere a la parte hebrea o judía puntualmente. Sí, es que acuérdense que tenemos que distinguir entre hebreos, israelitas, judaítas, judíos, etcétera. O sea, fue una evolución del pueblo, entonces es importante ubicar el tiempo y el Por espacio. cierto, el comentario del facsimilar que les prometí que se lo mostraría. Este es el comentario de Eugene Bullrich, esto es de Brill, así que ya saben que es académico 100%. De Biblical Qumran Scrolls, yo tengo el resto de este material en mi biblioteca digital. Son 3 tomos. Este es el Pentateuco de Génesis al Libro de Reyes. Bueno, y por si quieren verlo, es un facsimilar fidedigno de los manuscritos del Mar Muerto, cómo están organizados dentro del manuscrito, y cada uno de estos trabajos tiene a pie de manuscrito la comparación con la Septuaginta, el texto masorético y demás, y las variantes. O sea, es como un texto crítico de Qumran. En español, entonces, ¿no tienes algo que nos puedas recomendar para ver sobre este tema? Sobre lo de los facsimilares y demás, o puntualmente de Qumran en general. De Qumran en general y sobre este tema de los dos llaves. De Qumran en general les recomiendo este libro. Un segundo. Este libro es Los rollos del Mar Muerto y su mundo, del doctor el P.R. Davis. Este es de qué editorial, ya un segundo. Este lo conseguí acá en Portugal. Está en español, es muy bueno, el material es general. Los rollos del Mar Muerto y su mundo, aquí pueden ver la portada. Y Alianza, la editorial es Alianza y es del doctor Philip Davis, George Brooke, Philip Callaway. Es ilustrado, tiene ilustraciones de todo, es todo sobre los manuscritos del Mar Muerto, es muy bueno, está en español. Y respecto a lo de los dos llaves, de los dos llaves sí les tengo que ser honesto que no conozco casi nada. Creo que hay algunos trabajos del doctor Larry Hurtado, él toca un poco esto sobre los dos llaves, pero si no, hay gente que ya habrá traducido los libros de la doctora Margaret Barker, por ejemplo, el de El Gran Ángel, el de Great Angel,
Yo tengo un solo capítulo de ese libro traducido al español en la página de la Escuela de Alejandría, en uno de los artículos. El primer artículo, Yahvé, el Hijo del Altísimo, es basado en ese libro, es solo un capítulo traducido al español. Pero sí creo que el libro puede estar disponible en español. Otro libro que les voy a recomendar sobre lo que estábamos hablando de los salmos y que también menciona lo de los dos poderes en el cielo, no sé si está en español, pero bueno, aunque sea así, les quiero mostrar la imagen, la foto, es este. Salmo 1 y 2, A Getaway to the Psalter, del doctor Robert L. Cole. ¿Ok? Salmo del 1 al 2, una puerta al salterio, así se traduciría. El trabajo del doctor Robert Cole es, él considera, básicamente en su libro, y es un libro carísimo, es muy bueno, que el Salmo 1 y el Salmo 2 originalmente eran un solo salmo, estaban pegados, y que el personaje de que habla en el Salmo 1 es quien se identifica en el Salmo 2 como el hijo de Yahvé. Entonces llama la atención porque descriptivamente parece ser que está hablando de dos Yahvé en el texto. Es muy interesante el planteamiento que él hace. Él llega a tocar el tema de los dos poderes en el cielo también. Hay un video de esto, por cierto, en una página de YouTube de un canal cristiano que toca temas académicos bastante interesantes. Aquellos que entiendan inglés, les recomiendo que lo vean. Ese libro lo recomiendo, y el otro libro que les recomiendo, el de la comparación, es este. Es un artículo, aunque este artículo creo yo que yo lo descargué fue de academia, así que si tú quieres, Norma, te lo paso, está en inglés, pero te lo paso y tú lo puedes compartir con ellos. Bueno, sí, está todo en inglés. Pero es este, Salmo 89 y Daniel 7, del doctor Peyer M. Venter, de la Universidad de Pretoria, que yo se los comentaba. Básicamente considera que el Salmo 89 y Daniel del capítulo 7 están conectados y que utilizan el mismo tipo de intertextualidad. Estoy viendo a ver de qué libro es esto. Es parte de el... claro, es parte de un journal. Bueno, luego te lo paso, o luego investigo realmente si está el journal completo, y si está en español se los paso también. Me disculpan que es que yo realmente no manejo mucho contenido académico en español, tengo que ser honesto. Bueno, pues Joshua, sin duda este tema es bien, bien interesante y estoy segura que a muchas personas pues les puede causar cierto picor en su mente, en su concepción que ya tienen de tanto de un texto impoluto, que como a veces conceptualizamos a la Biblia así como que es impoluta y que nunca nadie se le metió mano, que obviamente le metieron mano, como con teologías que ya tenemos establecidas a veces y que esto pone en controversia, ¿no? Una cosa más, Joshua, ¿vas a dictar algún curso para que invites aquí a las personas que nos estén viendo en vivo y los que nos vean en diferido? Bueno, actualmente estoy dictando el Concilio Divino, el diplomado, y hay cupos abiertos siempre. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es ponerse al día. El lunes es la última clase del módulo 1, pero faltan 2 módulos más. O sea, son 3 módulos, así que la gente puede decir, bueno, me zampo las primeras clases del módulo 1 y me meto de una vez en el módulo 2 para verlo en vivo, ¿sí? Es el horario de 7 p.m. hora Venezuela, todos los lunes, solamente los lunes, y lo pueden ver en formato diferido si ustedes quieren, pero yo les recomiendo tomarlo en vivo para que puedan participar del grupo, porque en el grupo yo comparto material, PDF, se discuten temas, se comparten artículos, se hacen sesiones de preguntas y respuestas. Es bastante interesante. La gente que se ha metido al diplomado dice que le está encantando. Una de las cosas que primero te explota la cabeza es el asunto de los dioses y el concilio divino, cómo funciona, pero va agarrando fuerza. Yo menciono mucho de lo que hablamos hoy tú y yo en el módulo 2, y en el módulo 3 volvemos a mencionar este incidente de los dos Yahvé, pero añadiendo otros textos más. Y es bastante interesante, la gente de verdad que lo disfruta mucho, así que bueno, nada. Dicen que excelente exposición, Joshua. Y saludos a Tiberio y a Gracias, Pedro. Roberto. Pues gracias nuevamente, Joshua. Sin duda todavía hay muchas preguntas sobre estos temas por todo lo que generan. Ahorita como salió lo del diosel, todo esto sigue estando allí en la mente. Joshua, muchas Dale, gracias. si quieres te paso Dime. no, que si quieres te paso los últimos artículos que he traducido al español, que son trabajos académicos de esto del Concilio Divino y todos estos temas, para que tú los compartas con tu comunidad y excelente. Muy bien, muchas gracias. Gracias también a los chicos que estuvieron aquí durante la transmisión y a los que vean en diferido esta charla. Recuerden dejar su like, dejar su comentario aquí, no importa
Si están de acuerdo o no están de acuerdo, ustedes pongan lo que opinan sobre estos dos llaveres. ¿Les parece muy descabellado? ¿Les parece coherente? Todo eso déjenlo en los comentarios, por favor. Y también compartan este video a quienes ustedes creen que les pueda servir. Esto sería todo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos pronto y shalom. Gracias, Normita. Shalom.